I found a love for me. Darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me, 'cause we were just kids when we fell. El reto de reciclaje y el vídeo solidario, estas son las dos campañas que actualmente existen en nuestro pueblo para concienciar a los vecinos y vecinas sobre la importancia del cuidado del medio ambiente y por tanto del reciclaje. Dos campañas de las que os hablamos hoy en nuestro programa sobre Hablamos de nuestro pueblo. Debido a los últimos datos que nos arrojan las autoridades sanitarias sobre la evolución de la pandemia aquí a nivel local, optamos por nosotros implantar más medidas de seguridad y por eso el hecho de que hoy este programa lo grabemos con mascarilla. Tenemos como invitado, como ya he avanzado en la introducción, al presidente de la Mancomunidad de Servicios La Vega, Antonio Garrido, que es quien nos va a explicar aquí presencialmente en qué consisten estas dos campañas de reciclaje. Lo más importante, Antonio, buenos días, agradecerte que hoy estés aquí, que hayas sacado un poquito de tu tiempo a pesar de las circunstancias y sobre todo pues de la agenda tan apretada que soléis tener para explicar a los vecinos y vecinas en qué consiste esta campaña y sobre todo la importancia de cuidar nuestro medio ambiente con actos tan simples como que clasifiquemos la basura y la depositemos en los contenedores correctos. Buenos días y cuéntanos un poquito el por qué poner en marcha estas dos iniciativas en las que nos encontramos ahora mismo y que te traemos hoy aquí sobre todo para animar a los vecinos y vecinas que se sumen a ella. Buenos días ante todo y sobre todo daros las gracias por la oportunidad que me brindáis, porque cierto es que la Mancomunidad, aunque lleve desde el año 98 funcionando, todavía sigue siendo una gran desconocida para todos nuestros convecinos. Convecinos que son además muchos, somos muchos. Es la mancomunidad más grande de la provincia de Sevilla, territorialmente. A nivel de población no, porque la mancomunidad de los Alcores coge Sevilla capital, entonces lógicamente eso hace que a nivel de habitantes sean los primeros, ¿no? Pero a nivel de superficie somos la mancomunidad más grande de Sevilla, va desde Gerena hasta el Peñaflor, el último pueblo. Es decir, si nos ponemos mirando hacia el norte, toda la margen izquierda del Guadalquivir, más muchos pueblos del Aljarafe, que también se incorporan con nosotros, y no solo pueblos mancomunados, sino también pueblos asociados a los que le damos servicios. Por ejemplo, toda la Sierra Norte viene a verter a la mancomunidad. Y como digo, sigue siendo una gran desconocida, y de hecho pretendíamos en este año que pudiéramos efectuar, y así lo habíamos negociado y así lo habíamos planteado, que los vecinos pudieran ir a visitarnos, de tal manera que la mancomunidad le ponía a los ayuntamientos unos autobuses a su disposición para que pudiesen ver in situ todo lo que se hace, ¿no? Pero bueno, las circunstancias son las que son y bueno, y tenemos que aprovechar estos medios para hacerlo. Y en relación a lo que me estabas comentando, el reciclaje básico y esencial para toda la ciudadanía en general, porque un gesto nuestro tan simple como coger en casa, hacer diferenciación de los distintos tipos de residuos y después verterlo en su contenedor, hace un beneficio enorme al medio ambiente. Porque, y podemos ver ejemplos, nos metemos en las páginas de Coeme o ponemos ventajas del reciclaje y podemos ver que con que nosotros echemos 3 botellas de plásticos en el contenedor amarillo, los beneficios que se te da es que si tú reciclas 3-4 botellas de plástico, te puede dar para la energía de un mes completo de cargar un móvil, por ejemplo. Entonces cuando ves esos datos dices tú, tenemos que replantearnos la situación. Y ya no es solo el beneficio que genera para el medio ambiente, sino el menor gasto en el que incurrimos. Porque nuestra planta de mancomunidad es la planta más moderna de la provincia de Sevilla y me atrevería a decir de Andalucía al completo. Y cierto es que tiene una capacidad
de segregar, de separar, si nosotros no hemos hecho nuestro trabajo previo de segregar, de separar en nuestras casas, llevarlo al contenedor correspondiente, nuestra planta puede hacerlo. No lo hace con la misma eficacia, lógicamente, que si tú en casa ya lo separas. Pero esa separación que tiene que hacer la planta necesita un coste energético brutal para poderlo hacer. Entonces, todo eso son menores costes en los que se incurre y sobre todo menor coste energético, porque para producir la energía ya sabemos todo lo que hace falta, ¿no? Entonces, es necesario concienciarnos en que un pequeño gesto por parte nuestra beneficia muchísimo a la sociedad en general y sobre todo al medio ambiente. Entonces, las administraciones, es cierto que también tenemos que promocionar esto y que vaya calando poquito a poco en la sociedad. No podemos cejar en el empeño, y porque un día salga mal, otro día nos encontremos las botellas donde no tienen que estar tiradas, no podemos cejar en el empeño y tenemos que seguir concienciando a la ciudadanía de que es muy necesario que eso se haga, y de ahí estas campañas para poco a poco ir concienciando a la gente. Y nos están dando frutos porque de ser una mancomunidad en la que estábamos por debajo del nivel medio de reciclaje en la provincia de Sevilla, ya estamos alcanzando ese nivel medio, y creemos que con estas campañas que estamos haciendo lo vamos a superar. De hecho, te puedo dar un dato. En lo que va del primer semestre del año, hemos aumentado casi un 20 y tantos % el nivel de reciclaje en los 3 niveles, es decir, el contenedor, para que todo el mundo entienda lo que es el contenedor amarillo, lo que es el contenedor verde de vidrio y lo que es el contenedor de papel y cartón. Hemos incrementado entre los 3 más de un 20% con respecto al primer semestre del año anterior, y eso es fruto nada más de la concienciación. Y sobre todo también quiero desde aquí agradecer que los alcaldes que componen la mancomunidad están muy concienciados y no cejan en ningún momento. En cuanto les propongo alguna cuestión, ellos son los primeros en darle publicidad en sus pueblos, en buscarles fórmulas para que eso se haga, y todo eso al final reporta beneficios. Antonio, ahora vamos a hablar en profundidad de lo que es la mancomunidad, los servicios que ofrecéis para esos vecinos y vecinas que todavía no tienen el privilegio de conocerla, cómo son las plantas, pero vamos a introducirnos un poco más de lleno en lo que es esa concienciación, porque, bueno, quizás ahí radica un poco el problema. Yo estoy harta de escuchar para qué voy a tener en casa 4 o 5 bolsas si después cuando llegan a la mancomunidad o a la planta que sea, todas van al mismo sitio. Háblanos un poco del trabajo que se hace con respecto a lo que es el reciclaje. Efectivamente, eso es la tónica común que escuchamos, el run run, por eso he iniciado esta conversación que estamos teniendo, que seguimos siendo unos grandes desconocidos. Todavía la gente cree que esto es un camión que pasa por nuestras calles, llega a un sitio que le dicen el vertedero, y a eso va todo un agujero. Es simplificándolo mucho lo que la gente todavía entiende de lo que es, y eso tiene todo un proceso por detrás enorme. Muchas veces la gente dice, no, es que va todo al mismo sitio. Claro, lógicamente es que hay veces que el mismo camión un día está haciendo unas cuestiones y otro día está otro. Claro, la gente ve el camión con el logotipo de la mancomunidad y cree o sobreentiende que ahí va todo tirado de la misma manera, y eso no es así, es decir, hay unos días que se recoge solo plástico, hay otros días que se recoge solo cartón, hay otros días que se recoge solo vidrio, y después el diario que se recoge la fracción resto, que es el contenedor gris, donde se echa todo, ¿no? Aún así, cuando llega a la mancomunidad, la planta tiene distintos fosos donde se van vertiendo los distintos elementos en función de la tipología de residuo. Esa tipología, cuando hay plástico, pues hay una fosa únicamente para el plástico, de tal manera que esa ya va directamente, se procesa y se convierten en balas de plástico que después hay un reciclador que le vuelva a dar un uso. El papel igual va a una zona concreta de papel y cartón donde se cogen. Allí los transformamos, es decir, lo limpiamos, lo hacemos balas grandes, bien, los camiones se los llevan a los transformadores para darle un segundo uso, y con el cristal pasa igual. Aún así, nuestra planta, como he dicho al principio, aquella persona que no haya hecho ese proceso de reciclaje previo y lo echa todo en el contenedor gris, cuando llega al foso, después tenemos una serie de
visores ópticos, eso va en función de los pesos de los materiales, el metal que pueda tener con unos imanes, es decir, tiene todo un sistema muy sofisticado que entra en la torba, entra en una cinta y a partir de esa cinta, en función de la tipología del residuo, los pesos que tiene y la composición del mismo, hay una serie de elementos ópticos que ya los van llevando a distintas cintas, de tal manera que va llevándose a cada espacio concreto. Si nosotros tiramos, y vuelvo a insistir en el mismo ejemplo que es el más gráfico y el que más podemos entender, la botella de lejía la hemos tirado conjunto con los restos de la comida del día. Pues cuando eso llega al foso, los restos de comida van por un lado y la botella, esa de lejía, pues tirará para la zona de plástico. Pero claro, lo que he comentado inicialmente, y perdona la redundancia, pero es que el tener que sacar esa botella de plástico de la línea donde está el resto, conlleva un gasto energético que si lo hubiéramos hecho previamente, pues va directamente a la zona donde tiene que ir. Aquí estamos viendo imágenes de la planta, de cómo hacéis ese procedimiento, cómo cambiáis, ¿no?, en función de si se trata de plástico, si se trata de vidrio, cartón, pues el recorrido que haría esa basura, ¿no?, que generamos. Antonio, hablabas de costes económicos. Muchas veces pues viene la queja cuando llega el recibo de la basura, que otra vez tengo que pagar el recibo de la basura, pero es que no somos conscientes de lo que supone. Bueno, aquí estamos viendo, ¿no?, las dimensiones de la planta y la cantidad de gente que tiene que estar trabajando pues para lo que es el tema del reciclaje y lo que supone, ¿no?, en costes económicos la basura que generamos y que podríamos muchas veces pues reducirlo, ¿no?, dependiendo de nuestra concienciación. Efectivamente, dependiendo de nuestra concienciación podríamos reducirlo, porque cuanto más reduzcamos, menos coste de funcionamiento tiene la planta. Entonces, si tiene menos coste de funcionamiento, ese menor coste hay que repercutirlo menor en el recibo del vecino, ¿no? Entonces, por eso comento que todo aquel esfuerzo mínimo, que es mínimo el esfuerzo que hagamos inicialmente, repercute beneficiosamente en todo, es decir, medioambientalmente, que es el principal reto que tenemos, y después económicamente, lógicamente también. Nosotros al día de hoy, a vertedero final, es decir, porque la gente entiende la mancomunidad como el vertedero, pero el vertedero es la parte final de todo el proceso. Tan solo estamos llevando al día de hoy en torno a un 55-60% de la materia que se recoge de los contenedores, exceptuando la parte ya que viene en sus contenedores específicos. Es decir, de lo que entra en un contenedor gris, el que va en el tutum revolutum, el que es el de la fracción resto, donde va todo y donde va aquellos productos que no deberían de estar ahí, que deberían estar en otros contenedores, de ahí somos capaces de recuperar en torno a un 40-45%, y el resto es lo que ya iría al vertedero. Pero todo eso tiene un proceso que además son los 365 días del año, las 24 horas del día. Es decir, es una planta que no para en todo el día, igual que no paramos de recoger ningún día del año. Tan solo se hacen unas excepciones el día 25 y el día 1, pero son excepciones que no es que se recojan, sino que se cambien un poco los horarios para que los trabajadores puedan conciliar también con su familia esos días tan especiales, ¿no? Pero se recoge todos los días del año. Entonces, yo entiendo, y además somos una de las mancomunidades cuyo coste económico es más barato comparándolo. Es decir, las comparaciones siempre son odiosas, ¿no? Pero sí es cierto que nosotros, comparándonos con otras mancomunidades, somos más baratos en la gestión. ¿Y por qué somos más baratos? Porque hay otras mancomunidades que no tienen esta planta ni tienen ese vertedero, porque al final el tener esa planta también nos está generando unos ingresos, que son los ingresos que conseguimos de la selección y de la venta posterior de todo ese material para posibles recicladores. Aquellas mancomunidades que no tienen una planta como la nuestra, pues esos ingresos no lo tienen. Entonces es puro y duro un gasto, mientras que nosotros, cuando tenemos que confeccionar nuestros presupuestos, tenemos los gastos, pero también tenemos unos ingresos que los repercutimos para que el recibo del vecino sea inferior. Vamos a dar un paso adelante. Cuando hablamos de reciclaje, directamente lo asociamos a cuidado del medio ambiente. Pero bueno, quizás que puede quedar como una teoría, pero no sabemos realmente lo que supone para el medio ambiente ese reciclaje. Cuéntanoslo con ejemplos vivos. Antes hablabas de
el móvil, ¿no? Que con 4 botellas creo que era, podíamos cargar el móvil un mes entero. Cuando hablamos de cuidado del medio ambiente, ¿a qué nos referimos, Antonio? Pues nos referimos, porque como bien sabemos los recursos que tenemos son limitados. Nosotros para generar electricidad, y ahora mismo cuando venía en el coche venía escuchando la cadena SER y estaban hablando de las necesidades de la transición ecológica, de ir cambiando todo lo que son los combustibles orgánicos por otro tipo de fuerza, de otro tipo de energía generadas, energía limpia, energía de vía luz solar, vía eólica. Entonces, cuanto menos producción energética necesitemos, menor gasto económico tenemos. Pero es que para generar esa electricidad, al día de hoy, que somos muy dependientes de los combustibles fósiles, sabemos la cantidad de movimiento que se necesita para generarlo. Entonces, cuanto menos tengamos que atacar, en este caso, al medio ambiente y dejar la tierra tranquila, pues los beneficios son muy grandes, independientemente después de lo que ya genera en la capacidad de reciclaje. Como bien has dicho, es decir, 4 botellas de plástico te genera lo que tú recibes por reciclar esas 4 botellas, más el menor gasto que tiene por no haberla reciclado, si lo hubiesen metido en la línea de no reciclado, que hubiéramos tenido que coger de la planta, sacarla, pues eso te da para generar la electricidad de un móvil general, de cargarlo durante toda una semana, de un mes, perdón. Entonces, son beneficios tanto directos como indirectos, porque tú tienes que, cuanto más reciclemos, gastamos menos en generar ese proceso, y cuanto más limpio sea el proceso, más dinero sacamos de ese reciclaje que producimos. Entonces los beneficios se van duplicando cuanto más seamos capaces de reciclar en origen. En beneficio económico, porque es verdad que a lo mejor nos remontamos a cuando éramos más pequeños, que si íbamos a comprar con el casco antiguo de la cerveza o del refresco, pues después teníamos unos ingresos económicos. Es verdad que eso ha desaparecido y quizás a lo mejor repercute negativamente en los vecinos, porque no ven directamente lo que supone el reciclaje. Antiguamente es verdad pues que nadie tiraba esos cascos de la cerveza o de la Coca-Cola, porque hoy es verdad que si antes hablabas de la botella de lejía, pues por mucho que yo recicle la botella de lejía, cuando voy al supermercado el precio se mantiene. Si hablamos de costes económicos en la mancomunidad, quiero que pues hables de cifras, Antonio, para que los vecinos sean conscientes pues de esos ingresos que supone para todos los vecinos, porque al fin y al cabo eso después va en el recibo que ustedes generáis por la recogida de basura. ¿Cuáles son esos ingresos que generamos gracias a lo que es la recogida de plásticos, vidrios, cartón? Hay una cuestión, es decir, sobre todo el beneficio principal que tenemos ya no es decir, tampoco es tangible, podemos decir, pues hay tal cantidad. Hay una cuestión muy clara, es decir, nosotros cuando en nuestros recibos de la basura, nosotros no imputamos nada de todo el coste de la recogida selectiva. Cuando hablo de recogida selectiva es papel, vidrio y cartón. Papel y cartón, vidrio y plástico. Todo lo que conlleva esa recogida no está imputado en el coste del servicio. ¿Por qué? Porque todo lo que genera ese gasto se iguala con el ingreso que tenemos. Es decir, hay mancomunidades por ahí, y vuelvo a decir que las comparaciones no son buenas, pero hay mancomunidades por ahí que tienen en su recibo, tienen por coste de recibo de la recogida de la basura normal y corriente y por la recogida selectiva. ¿Por qué? Porque no tienen esa capacidad de generación de ingresos con la misma. Nosotros al día de hoy no tenemos que pagar, ningún vecino de la Mancomunidad de La Vega paga absolutamente nada, porque lo que es todo el coste que supone camiones, personal y maquinaria funcionando durante los 365 días relativo a la recogida selectiva, y cuando hablo de maquinaria no hablo solo de los camiones, hablo de los contenedores, de la limpieza de esos contenedores específicos, el amarillo, el verde y el azul, todo lo que conlleva el gasto completo de la gestión de la recogida selectiva es igualado a los beneficios que tenemos de la misma, con lo que a la mancomunidad todo lo que es la recogida selectiva le sale a coste cero. Estamos hablando de recogida de basura selectiva. El programa de hoy está hecho para presentaros las dos iniciativas que se han puesto en marcha desde la mancomunidad. Uno, el reto del reciclaje, y otro, el vídeo solidario. ¿Por qué?
por lo que estamos hablando desde primera hora. Necesitamos seguir concienciando y no cejar en nuestro empeño, y que las administraciones nos tenemos que involucrar en todo ello. Nos tenemos que involucrar, y por eso sacamos estas campañas. Y sobre todo queremos hacerlo cercano al vecino, porque como bien sabemos, estas campañas al final tienen un premio para aquel municipio que ha sido capaz de mejorar sus ratios de selectiva. En este caso tenemos dos campañas en Liza, la de plástico y la de vidrio, que lo que van a computar es, en el caso del plástico va desde el 1 de octubre al 31 de diciembre, las diferencias que haya con respecto al 1 de octubre al 31 de diciembre del año 2019. Aquel pueblo que supere porcentualmente los porcentajes que tenían anteriormente serán los ganadores. Eso siempre teniendo en cuenta, lo hacemos sobre cada pueblo concreto, es decir, no podemos comparar, en este caso que estamos Castilblanco, con la población que tiene Castilblanco, no lo vamos a comparar con Rinconada, por ejemplo, que tiene 40.000 habitantes, pero lo que se compara son los porcentajes, es decir, cuánto porcentualmente ha crecido Rinconada del año pasado a cuánto ha crecido Castilblanco del año pasado a El que porcentualmente haya subido más dentro de lo que es la capacidad de su municipio, ese será el ganador. Y por eso tiene un premio, además queremos que esos premios sean tangibles, que la gente lo vea. El premio que conseguirá el pueblo que más recicle plástico, pues será una mejora en una infraestructura como puede ser un parque. Entonces, el vecino de Castilblanco, si es el pueblo ganador, pues verá que a lo mejor en su parque pues, han puesto 3 columpios nuevos, o han cambiado el suelo y le han puesto el de caucho continuo. Pues está viendo diariamente que eso es ahí, porque también tenemos un problema, toda la ciudadanía en general, no solo los ciudadanos de Mancomunidad de la Vega, es una cuestión generalizada. No le damos el valor a los bienes públicos. Los bienes públicos es de todos, es decir, a nadie se nos ocurre ensuciar nuestra casa particular porque sí. Mientras que no nos importa, pues tirar un plástico o tirar una bolsa de patatas cuando termino de comerla, o comer pipas en una plaza y dejarlas tiradas. No le damos valor a lo público cuando lo público al final sale de los impuestos que pagamos. Entonces, por eso ese premio lo queríamos vincular a elementos tangibles que la gente vea y quede después ahí diciendo: esto lo ha conseguido la ciudadanía de Castilblanco, la ciudadanía de La Algaba, la ciudadanía de Guillena, porque con el pequeño gesto de colaborar en el reciclaje hemos conseguido que ese parque o estamos aquí en una televisión pública, pues a lo mejor el alcalde decide mejorar instalaciones de esta televisión, y es algo que queda aquí y queda allá para que los vecinos sepan que con su esfuerzo han conseguido esto. Y el vidrio tiene un mes menos, es desde el 1 de octubre al 30 de noviembre, y va encauzado a darle un premio a una ONG que funcione en la localidad ganadora. Igual, hablamos lo mismo, es decir, con porcentajes y tal, igual que hemos hablado del plástico, para aquellas labores solidarias que estén desarrollando, bien en el municipio o más allá del municipio, también se vean reflejados en ese tipo de ayudas que queremos prestar para que esas ONG puedan seguir adelante. Estamos hablando de gestos muy sencillos como el separar esos residuos que generamos, tan básicos como si es vidrio, si es cartón, papel o si son envases de plástico, y depositarlos en los correctos contenedores que tenemos en la vía pública. Antonio, bueno, desde lo que son las autoridades municipales es una continua, lo que tenemos que estar haciendo, mandando mensajes continuamente, intentando concienciar a la población, porque es verdad que todos somos responsables, y cuando llegan a lo mejor los meses en los que tenemos mayor pico poblacional, ¿cuál es la imagen que muchas veces tenemos que ver junto a las hiletas de contenedores, de ver muebles, de ver seres voluminosos, cuando desde la mancomunidad, desde los ayuntamientos, se está haciendo, bueno, desde todo, estabas hablando antes de lo poco que valoramos los servicios públicos, y el esfuerzo lo hacemos todos pagando nuestros recibos y teniendo infraestructuras e instalaciones como esa planta, ese punto limpio, o simplemente el servicio de recogida puerta a puerta que tenéis ustedes, que simplemente con llamar nos recogen esos enseres en casa, y optamos siempre por llevarlo o llevarlo a las isletas de contenedores. Efectivamente, es una pena, es decir, yo muchas veces lo veo en mi pueblo mismo, digo,
hay que ver el trabajo que le habrá costado a este vecino venir arrastrando el sofá desde su casa, con lo fácil que es llamar al teléfono, y aprovecho la ocasión para volverlo a insistir, al 95 511 1140, te llamas, te dan tu cita, lo dejas en la puerta de tu casa y te lo recogen. Es que es lo más fácil del mundo. ¿De cuánto tiempo hablamos? Porque quizá a lo mejor la incomodidad es que tengo que tener una semana el sofá en casa. No, estamos hablando desde que tú llames puede haber una diferencia de 2-3 días. En 2-3 días te están dando la cita, no hay más. Está solo un poquito de planificación. Porque vamos a ver, igual que todo el mundo, yo cuando en mi casa tengo que cambiar el sofá, mi mujer y yo ya nos hemos llevado un tiempo dándole vueltas. ¿Podemos comprar el sofá? No podemos, ahora es el momento. Vamos a comprarlo, pero ahora mientras que lo compres o no lo compras, tú puedes planificar. Y mientras te lo llevan a casa. Efectivamente, mientras que te lo llevan a casa, no te lo llevan a casa, vamos a planificarlo. Además, después tenemos los puntos limpios. Es decir, que los puntos limpios, cierto es, y en eso estamos trabajando ahora mismo, los puntos limpios tienen que tener una mayor amplitud horaria abierta, cierto es, pero tenemos un problema, que estamos, la Mancomunidad de Árabe es una administración pública, es decir, de 100% pública, no hay inversión privada, es tan solo pública. Y en lo público sabemos que hemos pasado, estamos ahora mismo en un momento muy problemático, pero veníamos de otro problema que fue la crisis económica que se generó a partir de los años 2008-2009, que eso conllevó a una serie de modificaciones legales brutales que hicieron que las mancomunidades, las mancomunidades, todas las administraciones públicas hayan ido perdiendo personal y no hayan podido recuperarlo, la famosa tasa de reposición que se dice. Entonces, a lo largo de todo este tiempo, la mancomunidad ha ido perdiendo personal que no ha podido recuperar, no había posibilidad de sacar plazas nuevas, con lo que tenemos un déficit estructural de personas. Entonces, nosotros al día de hoy tenemos 7 personas adscritas, que son personal adscrito a los servicios de punto limpio, y tenemos 13 puntos limpios funcionando. Entonces es imposible poder compaginar las necesidades que tiene la población con el personal que tenemos, porque a nosotros que nos gustaría poder tener mañana y tarde todos los días abiertos y los sábados por la mañana, pero con el personal que tenemos que compaginar, tenemos que dar servicios de mañana para que la gente que lo pueden utilizar de mañana, tenemos que dar servicios de la tarde para aquellas personas que están trabajando de mañana y nada más que lo pueden hacer por la tarde, y tenemos que dar servicios los sábados para poder, el que hace lo típico, la limpieza, pues utilizar el punto limpio. Eso es lo que estamos haciendo. Ahora mismo Castiblanco tiene los martes desde las 8 a las 3, los jueves desde la 1 a las 7, y los sábados de 12 a 3:30. En ese horario, si no te has podido planificar con tiempo y llamar al teléfono para que te recojan el residuo en tu puerta, pues vamos en ese momento y lo tiramos en el punto limpio. Lo que no podemos hacer es dejarlo al lado de un contenedor. Porque es que eso es un problema para la mancomunidad, es un problema para el ayuntamiento y es una mala imagen para el pueblo. Porque en este afán de colaboración que siempre me he comentado, que tenemos los alcaldes que componen la mancomunidad, con este que os habla como presidente, que yo también soy presidente de la mancomunidad porque ellos decidieron en su momento que yo fuese, podríamos entrar en un conflicto, es decir, porque la mancomunidad realmente, y si tú vas y te estudias la ley de residuos, la mancomunidad tendría que recoger lo que está dentro del contenedor. Y entonces empezaríamos con los problemas con los ayuntamientos. Cada vez que dejan cosas tiradas fuera del contenedor, podría decir la mancomunidad: usted, no lo recojo porque está fuera de donde hay que verterlo. Pero sin embargo, las administraciones tenemos que colaborar entre nosotros, y por eso son estas campañas, este continuo decir el teléfono: oiga usted, llama al teléfono que le recogen el voluminoso, tenemos el punto limpio, estos horarios, utilícelo, porque es la única manera de Castiblanco, un pueblo tan bonito arquitectónicamente como es, que ahora vengan los vecinos. Sabemos que es un pueblo turísticamente potente de esta zona. San Benito está ahí, que viene muchísima gente, y que vean la gente cuando vengan al pueblo y vean esa imagen, es decir, una imagen que ni corresponde con los esfuerzos que hace la mancomunidad, ni corresponde con los esfuerzos que me consta que el alcalde de Castiblanco y todo su equipo de gobierno hacen por mantener el pueblo en las mejores condiciones. Entonces, es una cuestión de concienciación, y como veníamos diciendo inicialmente, si a mí en mi casa no se me ocurre ir dejando los zapatos por un lado,
dejo los platos de comida sin limpiar. Usted, es unas normas sociales, son normas sociales, que no nos cuestan ningún trabajo, ponemos todos los medios al alcance. ¿Que hay que mejorarlo? Sí, claro, lógicamente, y en eso estamos. Y si no hubiese venido todo este proceso de pandemia, todo ese proceso de confinamiento, ya hubiéramos tenido unas fórmulas alternativas que estamos creando para los puntos limpios, para que estén abiertos de lunes a viernes, mañana y tarde, y los sábados por la mañana. Lo que pasa es que, como bien sabe, todo esto ha hecho que todos esos procedimientos administrativos que necesitamos para poder ampliar esos servicios, pues todo se vio parado, como bien sabemos, estuvimos parados un tiempo y en unas circunstancias complicadas además. Nosotros en Mancomunidad, y en este, bueno, hago un pequeño inciso en todo lo que estamos hablando de reciclaje, como se suele decir por estas zonas, yo como presidente estoy con las carnes abiertas siempre. ¿Por qué? Porque con los problemas de contagio, afortunadamente, desde el inicio de esta pandemia, porque además la Mancomunidad, por el tipo de trabajo que tiene, es un trabajo que los trabajadores tienen que estar han estado al pie del cañón, y desde aquí quiero agradecer los esfuerzos que han hecho desde el primer día, con los miedos que todos tenemos, y han estado ahí trabajando sin poner ningún pero, con los peros lógicos, es decir, en un principio había problemas con los EPI, había problemas con todo, falta de regulación legislativa, sin embargo han estado ahí y prestando un servicio inmejorable. Ayudémoslo para que ellos no tengan que ser, y perdonad la expresión, la chacha de nadie. Oiga usted, que es que ellos tienen que hacer su trabajo, pero nosotros, nuestra obligación también es facilitárselo y no tirar cuestiones donde no se deben de tirar, porque es que hay veces que hacemos una limpieza de contenedores, una batida de contenedores, y no le da tiempo del camión de haber salido por Castiblanco, haber salido del límite de Guillena, y te encuentras vecinos que lo han tirado. Y usted, hay que respetar los horarios, también de verter la basura, porque los contenedores están ubicados en las zonas donde están ubicados. Es decir, tenemos que cambiar las ubicaciones. No sé, ya son cuestiones que a debatir, si hay algunos puntos en los pueblos que sean excesivamente conflictivos. Pero usted, entendamos que donde todo el mundo quiere tener el contenedor lo suficientemente cerca, pero no al lado de su casa. Usted, en algún sitio tienen que estar. Pues al vecino que lo tiene cerca, y usted, el resto de vecinos también tenemos que facilitarle para que ese vecino no sufra las consecuencias de un mal uso del contenedor. Porque si un contenedor se tira la basura en invierno, por las tardes, en verano, ya cuando es casi de noche, por la mañana, a partir de las 6 de la mañana están recogiendo la basura. Entonces no da tiempo a que genere suciedades, tirar siempre la basura en bolsa. Todavía nos encontramos algún que otro vecino que la tira a granel, desde el cubo directamente. Que hay vecinos al lado, que después la basura empieza a fermentar y tenemos problemas de olores. Estamos haciendo, y creo que está dando sus frutos, ese enorme esfuerzo que están haciendo los trabajadores. Estamos limpiando los contenedores prácticamente cada 15-20 días, estamos haciendo batidas de limpieza, porque en la situación de pandemia que estamos es que hemos tenido que redoblar nuestros esfuerzos, Entonces, vamos a colaboremos todos. Son normas muy básicas, igual que hemos estado hablando del reciclaje. Yo en mi casa tengo una bolsa donde vamos echando todos los elementos de plástico, brick, lata y las botellas de plástico. Lo tenemos ahí. Cuando tenemos la bolsa llena, vamos al contenedor y lo tiramos. Cierto es, y aquí quiero también entonar el mea culpa, tenemos que seguir poniendo más contenedores. Y tenemos que intentar que todas las islas de contenedores tengan todos los elementos, todas las fracciones que se reciclan, pero también es que no, como bien decimos, es a coste económico cero para la Mancomunidad. Eso también tiene una serie de criterios que vienen marcados por la legislación, que es en función del ratio poblacional. Es decir, no es lo mismo tener un contenedor de plástico que un contenedor de resto. El resto lo establecemos en función del volumen que generamos. No generamos el mismo volumen de fracción resto que de plástico, de vidrio, de cartón, ¿no? Entonces eso van por ratios poblacionales, pero también es una guerra, entre comillas, que tengo yo con Ecovidrio y Ecoembes, que a nosotros no nos pueden aplicar los mismos tipos de ratios que están establecidos, porque nuestro modelo territorial es distinto. Nuestro modelo territorial son
viviendas unifamiliares, de una sola planta. Aquí no tenemos edificios, bloques de edificios, ni muchísimo menos, que tú le colocas un contenedor y ya la ratio la hace solo ese volumen de edificio. Aquí necesitamos, para esas ratios de personas, necesitamos mucho más espacio. Entonces, eso lo vamos consiguiendo y poco a poco nos están incrementando el volumen de contenerización. Y ahí estamos, ahí seguimos, y con estos ejemplos y estas campañas después van dando sus resultados, les vamos demostrando que si somos capaces de ponerle más contenedores, pues más vamos a conseguir que se recicle, ¿no? Entonces, colaboración. Yo lo que pido es colaboración de los vecinos, porque al final son vecinos también los que están recogiendo la basura. Son vecinos que están trabajando en unos momentos en que, cuando estábamos todos confinados en casa, ellos estaban saliendo todos los días. Y cuando yo comentaba eso de las carnes abiertas, es una expresión muy común de toda esta zona, imaginaros qué ocurriría si empezaran a haber contagios en los vecinos. ¿Quién va a recoger después la basura? Es un problema importante. Nosotros tenemos distintos horarios de entrada para evitar el menor contacto entre los trabajadores, y afortunadamente no son satisfactorios los resultados, pero nos podemos encontrar con un problema de que empiecen determinadas cuadrillas a infectarse, y eso hace un efecto cadena que nos quedemos sin recoger, y entonces es cuando lamentaríamos y veríamos lo que se hace diariamente. Quizás ese es uno de los grandes problemas, o poner excusas como es que el punto limpio no está siempre abierto, por eso dejo los residuos o los grandes voluminosos al lado de las isletas, pero son simplemente excusas, porque se da cobertura tanto a la gente que están por la mañana trabajando, los que están por la tarde o los del fin de semana. Quiero, Antonio, también hacer un inciso, y cuando hablabas de que al fin y al cabo esto repercute en el bolsillo de todos, hace unos meses antes de la pandemia sufríamos la quema de contenedores, por ejemplo, en nuestro pueblo por 2 ocasiones, y bueno, inclusive en la misma tarde en lo que se había procedido a la colocación de contenedores nuevos en varias isletas. ¿De cuánto estamos hablando económicamente? ¿Cuánto supone a los vecinos y vecinas de Castiblanco o al resto de los municipios mancomunados un contenedor para depositar la basura? Un contenedor básico, normal y corriente puede estar en torno a unos 150 euros aproximadamente. Y eso sí tenemos que tener conciencia todos. Cuando habla del vecino de Castiblanco, yo lo generalizo al vecino de toda la mancomunidad. Si no estuviésemos mancomunados y Castiblanco hiciese todo lo que se hace a nivel mancomunado, os puedo asegurar que el recibo de la basura del vecino de Castiblanco podría estar en torno a 250 euros, 260 euros, porque es materialmente imposible que un municipio solo pueda dar cobertura a todo lo que hace la mancomunidad, porque no es lo mismo. Es decir, yo te da el precio de un contenedor, pero un contenedor, porque nosotros compramos cientos de contenedores. No es lo mismo para un pequeño pueblo que tuviera que comprar lo suyo. No es lo mismo comprar gasoil para los camiones de un solo camión para comprar nosotros para 20 camiones. No es lo mismo comprar ruedas para el camión, para un solo camión, que para 20 camiones, ¿no? Entonces, esa macroeconomía hace que podamos reducir los costes al vecino. Pero, volvemos a insistir, es decir, si seguimos con esa tónica desafortunada que tuvimos en unos momentos puntuales, se empiezan a quemar contenedores, al final, en la cuenta de resultados, dice usted, si yo tengo una previsión de que, es decir, los contenedores se rompen por el uso, normal, pero si ahora a eso le sumamos la quema, y si yo normalmente tengo que reponer un 20% y ahora me tengo que ir a un 40%, ese 20% de dónde lo sacamos. Al final, ¿qué tenemos que decirle al vecino? Y usted, le tengo que subir el recibo, porque es que el dinero no nace espontáneamente. Si nosotros hacemos los cálculos para tener una tasa en función de un servicio normal, lógicamente tenemos siempre un margen de previsión para los posibles actos vandálicos que pudiera haber, pero cuando eso se desborda, al final eso te descuadra la cuenta. Entonces, seamos conscientes, hagamos un buen uso de los elementos públicos, es decir, que es que el contenedor, por muy feo, por muy poco que nos pueda gustar, el contenedor es igual que el sofá de tu casa, es que es un elemento que es tuyo, en una parte alícuota, lógicamente, pero es un elemento tuyo. Utilicemos correctamente y no hagamos locura,
Antonio, vamos finalizando. Actos de responsabilidad, concienciación y sobre todo de saber que ese contenedor que está en la vía pública es algo que todos pagamos, que a todos nos pertenece y que debemos de hacer un buen uso de estos servicios. ¿Qué les diría a los vecinos y vecinas de Castiblanco? Yo decirles eso, que seamos conscientes de que todo ese mobiliario que conlleva la recogida de basura es su mobiliario, no es el mobiliario de un ente que es esa mancomunidad, que alguien sabe que está ahí en la carretera de Burguillo. No, eso es tuyo, es decir, esa planta tan moderna tiene una parte cada vecino de Castiblanco, cada vecino de Guillena. Ese camión que estamos viendo ahora mismo en imagen es una parte de los vecinos de Castiblanco, es tus bienes, son tus bienes, y como son tus bienes y todos somos muy responsables con nuestra propiedad privada, tenemos que ser igual de responsables con la propiedad pública, porque igual que el coche es mi coche, ese camión es mi camión. Es mi camión, no mío de presidente de la mancomunidad, es mío como vecino, yo en este caso de Guillena, y tuyo como vecino de Castiblanco, es decir, todos tenemos una parte de todo eso. Entonces, hagamos un buen uso de ello, y es tan solo cumplir unas pequeñas normas, como siempre decimos. Y cuando hablabas del punto limpio, cuando dice la gente, es que no está el horario suficiente, aquí es reconocido que es necesario emplearlo. Pero hay una cuestión también muy clara, y es el mismo ejemplo que yo le pongo cuando tenemos algún debate con el vecino, o incluso debates con los alcaldes. Antonio, es que me tienes que poner más. Y yo siempre lo digo, vamos a ver, ¿cuándo se compra el bollo de pan? Cuando la panadería está abierta, ¿no? No se nos ocurre a nadie, si a las 4 de la tarde está la panadería cerrada y me quiero comprar un bollo de pan, es pegarle una patada a la panadería, a la puerta de la panadería para coger el bollo, ¿no? Pues que es lo mismo, es decir, si el punto limpio está abierto en los horarios que hemos dicho, no puedo ir al horario que a mí me dé la gana, y cuando esté el punto limpio cerrado, pues lo tiro en la puerta. Usted no, usted ya sabe cuál es el horario. Y si no quiere ceñirse al horario, coja el teléfono de atención y concierte una cita para recogerlo. Entonces, por eso te digo que son normas de educación, nada más. Tenemos que, cuando vayamos al contenedor, ¿cuándo vamos a tirar la basura? Pues por la tarde, ahora en el invierno, a partir de las 6, las 7 de la tarde, tiramos nuestra basura, que ya no va a dar tiempo ni que esa basura fermente, porque si una ama de casa, por ejemplo, está haciendo de comer ahora y pues ha terminado de preparar el pescado y voy a tirar todas las raspas de pescado y lo tiro ahora a las 12:30, a la 1 lo tiro. Y usted, hay un vecino que vive cerca, que ese vecino va a empezar a oler ese pescado, porque todavía están haciendo temperatura altita. Entonces cuando eso empiece la calor, el olor empieza a generarse, mientras que si usted lo tira ya a las 6, 7 de la tarde, a partir de esa hora, que es la hora que en esta época ya se puede empezar a tirar, no va a generar olor, porque ya la temperatura ha disminuido y ya sabemos que lo que va a estar en el contenedor va a ser un par de horas, porque a las 6 de la mañana ya se están recogiendo. Entonces, tan solo es esos pequeños gestos, cambiar esos hábitos quizás que tenemos, o esos malos hábitos que tenemos, y tan solo poner un pequeño gesto por parte de cada uno. Antonio, te agradecemos el que hoy hayas estado aquí para explicarnos pues cuál es el funcionamiento de la mancomunidad, cuáles son los servicios que se ofrecen, que a todos nos pertenecen, y sobre todo cómo con gestos tan insignificantes podemos llegar a hacer mucho y conseguir mucho. Esperemos vernos o a finales de noviembre o a principios de 2021. Querría decir que Castiblanco ha cumplido con creces esos objetivos, ¿no?, que se venían marcados, que nos convertiríamos en ese pueblo más reciclador, tanto de vidrio como de plásticos, y que, bueno, daríamos un paso a más en lo que es aportar al mobiliario de Castiblanco, ayudar a una asociación ONG y sobre todo el conseguir pues eso, el título de más reciclador, y que estamos contribuyendo con el medio ambiente. Me reitero en darte otra vez las gracias por estar aquí, y a todos ustedes pues nada, decirles que con gestos tan insignificantes como ha dicho Antonio podemos llegar a hacer mucho, y sobre todo cuidar nuestro medio ambiente. Nothing on you, nothing on you, babe. Nothing on you, nothing on you, nothing on you, babe. Nothing on you. They might say hi, and I might say hey, but you shouldn't worry about what they say, 'cause they got nothing on you, nothing on you, babe. Nothing on you, nothing on you.
call me Mr. Fantastic. Stop. Now think about it. I've been to London, I've been to Paris, even where there in Tokyo. Back home down in Georgia, to New Orleans.